¿Qué pasa con las especies y recursos que sí están en peligro de extinción? ¿Qué es lo que distingue fundamentalmente a los peces y los lagos subterráneos y las ballenas de las vacas, los pollos y los árboles de pino y la madera de pino? Y yo voy a argumentar que lo que las distingue y hace que unos corran peligro de extinción y los otros no, es que los que corren peligro de extinción son aquellas especies y recursos que no tienen un propietario que las cuide. Esa me parece una respuesta mucho más completa que apelar a este sentimiento supuesto, nunca demostrado, de la codicia capitalista. Me parece más completo y más satisfactorio decir que las especies y recursos que están en peligro son las que no tienen un propietario que las cuide. Fíjense que los peces no tienen dueño, mientras son peces. Los pescados sí tienen dueño. Una vez que el pez es capturado y se transforma en pescado, hay derecho de propiedad sobre el pez. Es propiedad del que lo capturó, porque ya es pescado. Pero mientras era pez, no tenía dueño. Y entonces corría peligro de extinción porque nadie tenía intención de cuidarlo. La liebre tampoco tiene dueño mientras está libre en el campo, pero la liebre cazada, capturada por alguien, ya tiene un dueño. Es propiedad del que la capturó. Y entonces planteémonos la pregunta, ¿qué decisión enfrenta un ganadero que manda sus vacas o sus pollos al matadero, al mercado para que faenarlo y vender la carne? La decisión que enfrenta este ganadero es plantearse, dadas las condiciones del mercado de carne de pollo o de vaca o de cerdo, ¿me conviene reemplazar esta vaca que estoy faenando ahora? Es buen negocio. Y en la medida que sea buen negocio, él decidirá reemplazar el animal faenado y mantener un rebaño constante o creciente o con cada vez mayor número de animales o cada vez menor, dependiendo las condiciones del mercado de carne que él sea capaz de descubrir, carne de vaca, de pollo, de lo que sea. De manera que acá la vaca no se extingue porque tiene un dueño que mientras sea buen negocio seguir manteniendo las vacas, seguirá teniendo vaca y agregará animales a su rebaño y hará parir a las vacas para que haya más terneros y sean más vacas en el futuro, mientras sea buen negocio. De manera que este capitalismo que se acusaba como culpable de la extinción de las especies, en realidad es el responsable de que no se extinga la vaca, el pollo, el chancho. Porque es buen negocio mantenerlo. ¿Por qué no se extingue la madera de pino o la madera de ceiba? Porque los dueños de los pinos y los ceibas, mientras sea buen negocio la madera, seguirán cuidando y plantando árboles y fertilizando y podando y haciendo lo necesario para que los árboles estén en perfecto estado, porque en eso consiste su negocio. De manera que esto de la codicia del capitalismo, más bien que ser el culpable de la extinción de las especies, es a quien deberíamos agradecerle que las especies no se extingan. Las especies que son susceptibles de tener un propietario. ¿Quién es el dueño de los peces mientras son peces y están en el agua? Ya dijimos, no tiene dueño. Y entonces piensen cuál es la decisión que enfrenta un barco pesquero que está buscando peces. Él se va a ocupar, como lo hacía el ganadero, de reponer las cabezas faenadas para que su rebaño se mantenga en el número adecuado según las conveniencias del mercado de carne. Si él no es el dueño de los peces, él no tiene ninguna razón para no capturar todos los peces posibles lo antes que pueda. Porque si no los captura él, ¿qué pasa? Él corre el peligro que los capture otro. Y entonces el negocio ya no es de él, es del otro.
Entonces, ¿qué es lo que distingue a las especies que corren peligro de extinción respecto de las especies que no corren peligro de extinción? Que las primeras, las que corren peligro de extinción, es porque no tienen un dueño que las cuide. No son especies susceptibles de ejercitar sobre ellas el derecho de propiedad. Nadie puede decir, esos pescados que hay ahí, esos peces que hay ahí en el agua son míos, usted no los toque. Nadie puede decir, el agua subterránea que hay bajo mi predio es mía. Nadie la extraiga porque esa agua es mía. No, señor, lo que es suyo es la superficie de su predio, de su fundo. Pero el agua que hay debajo, el vecino del predio de al lado, si hace una perforación y la extrae, usted no puede impedírselo, porque usted no tiene un derecho de propiedad sobre el agua subterránea. De la misma manera que el barco pesquero no tiene un derecho de propiedad sobre los peces. Y cuando no existe este derecho de propiedad, entonces no hay un dueño que los cuide. Y si no hay un dueño que nos cuide, todos se largan en una carrera alocada a ver quién es el primero que captura lo más posible. Porque si no lo captura él, sabe que viene otro y lo captura. Y ni él ni el otro se van a preocupar de mantener la especie. Porque simplemente si lo hicieran, estarían incurriendo en costos para beneficiar a otro. El pez que yo no capturo para que la especie no se extinga, a mí me impone un costo porque no me privo de capturarlo. Y la especie se va a extinguir igual porque el que viene atrás lo va a capturar. Estoy salvando la especie para nadie. Porque como no es propiedad exclusiva de algún dueño, entonces otro que viene a continuación se va a ocupar de capturarlo y la especie se va a extinguir igual. De manera que la respuesta más válida a por qué algunas especies y recursos se extinguen es decir que se extinguen porque son aquellas que no tienen un derecho, que no tienen un propietario que las cuide. Para nadie es buen negocio mantener la especie de peces o mantener la especie de ballenas. En realidad es negocio para todos, pero nadie individualmente tiene razones para incurrir en el costo de mantenerla, sabiendo que después el que la va a aprovechar va a ser otro. Esa es la clave para entender la extinción de las especies. También uno podría haber planteado este problema diciendo, ¿por qué este cuidado del capitalismo por las vacas y los pollos y la madera de pino y los cerdos no alcanza también a las ballenas o los lagos subterráneos? Bueno, o a los peces. Simplemente porque estas especies no son susceptibles de ser poseídas con derecho de propiedad por nadie. Solamente puede ejercerse el derecho de propiedad una vez que el agua se extrajo del lago subterráneo, una vez que el pez se transformó en pescado, una vez que la liebre fue cazada, una vez que la ballena fue cazada. Ahí sí existe derecho de propiedad. Pero el problema es en el estado anterior, antes de que fueran capturados la ballena, los peces, la liebre. En el estado anterior, antes que fueran capturados, nadie es propietario de ellos en estado salvaje. Y por lo tanto nadie la cuida. Y por lo tanto, este efecto beneficioso del capitalismo de cuidar las especies, porque ahí está su negocio, este efecto beneficioso no se extiende a estas especies sobre las cuales no se puede ejercer el derecho de propiedad. De manera que ahora ahí sí venimos a encontrar el meollo del problema, el núcleo del problema.
Las especies que se extinguen son aquellas para las cuales no existe un derecho de propiedad. Y por lo tanto, la influencia beneficiosa del capitalismo para prevenir su extinción no se extiende a estas especies, porque nadie es dueño. La falta de este derecho de propiedad completo, que permita excluir a otros, porque en eso consiste el derecho de propiedad. Lo que es mío y no es tuyo, es mío. Si es mío y no es tuyo. O sea, la propiedad requiere la exclusión. Y por eso es que uno cuida sus vacas y sus pollos, porque son míos. Y por eso los cuido. Y porque puedo excluirte a ti de la propiedad de mi vaca. Porque si no pudiera excluirte, ya no me interesaría cuidarla, porque tú te la podrías llevar. Entonces, ¿para qué la voy a cuidar? De manera que la potestad de exclusión en el derecho de propiedad es lo que hace, es lo que crea este incentivo para cuidar que no se extinga la especie, porque es mía la especie, porque es mi negocio que no se extinga. Esto de que haya recursos sobre los cuales no se puede ejercer el derecho de propiedad, como por ejemplo esto que decíamos del agua subterránea. Tú tienes derecho de propiedad sobre la superficie de tu campo, pero ese derecho de propiedad no se extiende al agua que está debajo de la superficie. Si hay muchas propiedades que están sobre el mismo lago subterráneo, tú no puedes decirle a los otros vecinos tuyos, no extraigan el agua de ahí abajo porque ese es para mí. Cualquiera te va a contestar a ti lo mismo que tú le dices a él. Y entonces, ¿qué es lo que van a terminar haciendo todos los que tienen terreno sobre la superficie del mismo lago? Apurarse a extraer antes que el agua la saques tú. Y eso conduce a la extinción del lago. Y la culpa no es del capitalismo codicioso, es de la falta de capitalismo. Es porque no hay un derecho de propiedad que permita ejercer el capitalismo. Porque nadie es dueño del lago subterráneo. Nadie puede impedir que los demás lo vacíen.